Lección 12. Compártelo. Sábado. Versículo para memorizar. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. La lección de esta semana nos invita a reflexionar sobre una de las responsabilidades más importantes de todo cristiano: compartir a Jesús con los demás. Muchas veces pensamos que evangelizar es una tarea exclusiva de pastores, ancianos o predicadores experimentados. Pero la Biblia enseña que cada creyente está llamado a ser un testigo de Cristo. La historia introductoria presenta a un pastor que, mientras conducía apresuradamente hacia la iglesia, reaccionó con enojo contra otro conductor. Más tarde descubrió que aquella persona estaba visitando la iglesia por primera vez. Esta experiencia le recordó que nuestras acciones hablan tan fuerte como nuestras palabras. Nunca sabemos quién nos está observando, ni cómo nuestro comportamiento puede influir en la vida espiritual de otros. El mensaje principal es que el cristianismo no consiste solamente en asistir a la iglesia o conocer doctrinas. También implica reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de la vida. Las personas forman opiniones sobre Dios observando la conducta de quienes afirman seguirlo. Por eso, nuestras palabras, actitudes y decisiones pueden acercar a otros al Señor o alejarlos de Él. El espíritu de profecía destaca que quienes trabajan para ganar almas enfrentarán pruebas y tentaciones, pero Dios promete darles fuerza para vencer. También nos recuerda que cada persona ejerce una influencia sobre quienes la rodean. Esa influencia puede ser una bendición o un obstáculo para otros. Además, Elena de White señala que la verdadera santidad tiene un poder evangelizador mayor que los sermones más elocuentes. Una vida transformada por Cristo constituye un testimonio poderoso. Cuando vivimos con amor, paciencia, bondad y humildad, las personas pueden ver el carácter de Dios reflejado en nosotros. La lección también enfatiza que debemos hablar de lo que hemos experimentado personalmente con Jesús. No se trata únicamente de repetir información bíblica, sino de compartir cómo Dios ha actuado en nuestra vida, cómo ha respondido a nuestras oraciones, cómo nos ha sostenido en las pruebas y cómo ha transformado nuestro corazón. Finalmente, el estudio nos recuerda que debemos colocar a Dios en el primer lugar de nuestra existencia. Cuando Cristo ocupa el centro de nuestra vida, nuestras palabras y acciones revelan naturalmente su amor. Entonces nuestro testimonio se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar a otras personas y prepararlas para el pronto regreso de Jesús. Reflexión. Cada día estamos predicando un mensaje, aun cuando no pronunciamos una sola palabra. La pregunta es, ¿qué mensaje están viendo los demás en nuestra vida? Que Dios nos ayude a reflejar a Cristo de tal manera que otros puedan conocerlo a través de nosotros. Domingo. Por testimonio. La Gran Comisión registrada en Mateo 28, 18 al 20 constituye el fundamento de la misión cristiana. Jesús declaró que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Luego ordenó a sus seguidores que fueran a todas las naciones, hicieran discípulos, bautizaran y enseñaran a obedecer todo lo que Él había mandado. Finalmente, prometió estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Este mandato no fue dado únicamente a los apóstoles. Cada creyente es llamado a participar en la misión de compartir el Evangelio. Sin embargo, muchas personas sienten temor cuando escuchan la palabra evangelizar. Piensan que deben predicar frente a multitudes o dirigir estudios bíblicos complejos. Debido a ello, algunos creen que no están capacitados para testificar. La lección explica que el verdadero testimonio es mucho más sencillo. Consiste en compartir lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida. Cuando contamos cómo Cristo nos ha ayudado, perdonado, fortalecido o transformado, estamos dando testimonio. Las experiencias personales tienen un poder especial, porque nadie puede negar lo que Dios ha realizado en nuestra propia historia. Hechos 1:8 muestra que el Espíritu Santo es quien capacita a los creyentes para ser testigos. No dependemos únicamente de nuestras habilidades humanas. Dios promete darnos poder espiritual
para compartir el mensaje de salvación. Por eso, el éxito del testimonio no depende de la elocuencia, sino de la presencia del Espíritu Santo. La experiencia de Pedro y Juan también nos enseña una gran lección. Aunque eran hombres sencillos y sin educación formal avanzada, las autoridades reconocieron algo extraordinario en ellos. Habían estado con Jesús. Su relación cercana con Cristo les dio valor, sabiduría y convicción para hablar de aquello que habían visto y oído. El estudio también nos invita a orar para que Dios nos conceda oportunidades de compartir nuestra fe. Debemos pedir sabiduría para saber cuándo hablar, qué decir y cómo expresar el amor de Cristo de una manera que pueda tocar los corazones. Primera de Juan 4, 7 al 11. Enseña que Dios es amor y que quienes lo conocen deben reflejar ese amor hacia los demás. El testimonio más efectivo nace de un corazón transformado por el amor divino. Cuando las personas perciben interés genuino, compasión y bondad, están más dispuestas a escuchar acerca de Jesús. El ejemplo de José en Egipto demuestra que una vida fiel puede influir poderosamente sobre otros. Aún en circunstancias difíciles, José permaneció cerca de Dios y su conducta dio gloria al Señor delante de toda una nación. Su carácter fue un testimonio constante de la presencia de Dios. Reflexión. El mejor sermón que muchas personas escucharán será la vida de un cristiano auténtico. Nuestro testimonio comienza cuando permitimos que Jesús transforme nuestro corazón y continúa cuando compartimos con otros lo que Él ha hecho por nosotros. Lunes. Sin fuerza pero con poder. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús podía mantener el ánimo para enseñar, sanar, consolar y ayudar a tantas personas cada día? La Biblia nos dice que al ver las multitudes, sentía compasión por ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. El amor por la humanidad era la fuerza que impulsaba cada una de sus acciones. La lección nos enseña que ese mismo amor debe motivar a los seguidores de Cristo. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios y cuánto ha hecho por nosotros, nace en nuestro corazón el deseo de ayudar a otros a conocerlo. No se trata de una obligación pesada, sino de una respuesta natural al amor que hemos recibido. Muchas veces vemos personas que viven sin esperanza, cargadas de problemas, tristeza o confusión espiritual. Dios desea que podamos mirar a esas personas con los ojos de Cristo. Cuando aprendemos a verlas como Él las ve, sentimos compasión y deseamos compartir con ellas las buenas noticias de salvación. Jeremías expresó esta experiencia cuando dijo que la palabra de Dios era como un fuego ardiente dentro de sus huesos. Intentó callar, pero no pudo hacerlo. Del mismo modo, cuando Cristo transforma verdaderamente una vida, surge el deseo de hablar de Él y compartir sus bendiciones con otros. Sin embargo, la lección aclara que nunca debemos obligar a nadie a aceptar el Evangelio. Dios respeta la libertad humana. Desde el principio permitió que las personas eligieran obedecer o rechazar su voluntad. Jesús tampoco forzó a nadie a seguirlo. Invitaba, enseñaba y mostraba amor, pero dejaba que cada persona tomara su propia decisión. Por esa razón, nuestro testimonio debe estar lleno de respeto, paciencia y amor. El objetivo no es ganar discusiones ni imponer ideas, sino presentar a Cristo de una manera que atraiga a las personas hacia Él. La verdad siempre debe ir acompañada de bondad y compasión. Elena de White señala que no es parte de la misión de Cristo obligar a las personas a recibirlo. Satanás utiliza la fuerza y la presión, mientras que Dios trabaja mediante el amor. Cuando tratamos de imponer nuestras opiniones o actuar con dureza, no reflejamos el carácter de Jesús. El estudio también destaca que vivimos en un mundo donde muchas personas rechazan la verdad. Aún así, eso no debe desanimarnos. Nuestro deber es compartir el mensaje con humildad y dejar los resultados en las manos de Dios. El Espíritu Santo es quien convence y transforma los corazones. Segunda de Pedro 3:18. Nos invita a crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Mientras más cerca estemos de Él, más evidente será su influencia en nuestra manera de hablar, actuar y relacionarnos con los demás. Reflexión. No tenemos poder para cambiar el corazón de nadie, pero sí podemos permitir que Dios nos use como instrumentos de su amor.
Cuando el Espíritu Santo dirige nuestra vida, nuestro testimonio se convierte en una luz que puede conducir a otros hacia Jesús. Martes. La pregunta que plantea la lección es muy importante. ¿Con quién compartes a Jesús? Muchas veces pensamos en personas lejanas o en grandes campañas evangelísticas, pero Dios nos llama a comenzar con quienes nos rodean diariamente. Puede ser un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo o incluso alguien con quien nos encontramos de manera frecuente. Isaías 54 nos recuerda que Dios puede darnos una lengua de sabios para hablar palabras de ánimo al cansado. Esto significa que el Señor puede ayudarnos a decir las palabras correctas en el momento adecuado. No necesitamos confiar en nuestra propia capacidad, sino permitir que Dios nos guíe. Además, 1 Pedro 3, 8 al 15 enseña varias características que deben estar presentes en la vida de quienes desean compartir a Cristo. Debemos ser compasivos, amables, misericordiosos y vivir en armonía con los demás. También nos exhorta a no devolver mal por mal, sino responder con bendición. Estas cualidades reflejan el carácter de Jesús y preparan el camino para que otros escuchen el mensaje del Evangelio. La lección presenta 7 consejos prácticos para compartir a Jesús de manera efectiva. El primero es desarrollar amistad con las personas. La gente suele escuchar mejor a quienes demuestran interés genuino por ellas. Cuando mostramos bondad, respeto y preocupación sincera, abrimos puertas para hablar de asuntos espirituales. El segundo consejo es orar constantemente por esas personas. Debemos pedir que el Espíritu Santo obre en sus corazones y que Dios cree oportunidades para acercarnos a ellas de forma natural. El tercero consiste en compartir nuestras experiencias personales con Dios. A veces un testimonio sencillo acerca de una respuesta a la oración o una bendición recibida puede tener un gran impacto en alguien que está buscando esperanza. El cuarto consejo es ayudar a las personas a relacionarse con otros creyentes. La amistad y el apoyo de una comunidad cristiana pueden fortalecer el interés espiritual y ayudar en el crecimiento de la fe. El quinto es mostrar cómo la Biblia responde a las necesidades reales de la vida. Muchas personas buscan consuelo, dirección o esperanza. La palabra de Dios ofrece respuestas para cada situación. El sexto consejo es saber cuándo. Invitar a la persona a dar un paso más en su experiencia espiritual, como estudiar la Biblia o prepararse para el bautismo. Esto debe hacerse con oración, sensibilidad y paciencia. Finalmente, el séptimo consejo es recordar que nuestras acciones hablan más fuerte que nuestras palabras. El carácter cristiano tiene una influencia enorme. Las personas observan cómo vivimos antes de prestar atención a lo que decimos. El espíritu de profecía destaca que Cristo vino para restaurar en la humanidad el verdadero conocimiento de Dios. Su vida reveló el amor, la justicia y la bondad del Padre. Como seguidores suyos, estamos llamados a reflejar ese mismo carácter. Miércoles, un hijo errante. Una de las historias más conmovedoras de la Biblia es la parábola del hijo pródigo, registrada en Lucas 15:11 al 32. Jesús contó esta historia para revelar el amor inmenso de Dios por los pecadores y su deseo de restaurar a quienes se han alejado de Él. La parábola habla de un joven que pidió a su padre la parte de la herencia que le correspondía. Poco después abandonó su hogar y se marchó a una tierra lejana. Allí desperdició todos sus bienes viviendo de manera irresponsable. Cuando el dinero se terminó, una gran necesidad llegó a su vida y comenzó a sufrir hambre y pobreza. La situación llegó a ser tan difícil que terminó cuidando cerdos, una tarea considerada humillante para los judíos. Tenía tanta hambre que deseaba comer la comida de los animales. Fue entonces cuando reflexionó sobre su condición y recordó la bondad de su padre. Comprendió que incluso los trabajadores de la casa paterna vivían mejor que él. La lección destaca que el primer paso hacia la restauración fue reconocer su necesidad. Mientras permaneció orgulloso y autosuficiente, no pudo encontrar una solución, pero cuando admitió su error y aceptó su situación, comenzó el camino de regreso. Lo mismo ocurre con quienes se apartan de Dios. La restauración comienza cuando
Reconocemos nuestra necesidad de su gracia. El hijo decidió regresar a casa. Había preparado un discurso en el que reconocía su pecado y se consideraba indigno de ser llamado hijo. Esperaba ser recibido únicamente como un sirviente. Sin embargo, mientras aún estaba lejos, su padre lo vio y corrió a recibirlo con amor. Este detalle revela una hermosa verdad acerca de Dios. El padre estaba esperando el regreso de su hijo. De la misma manera, Dios nunca deja de amar a quienes se alejan. Aunque las personas se aparten de Él, sigue esperando pacientemente una oportunidad para restaurarlas. Cuando el hijo llegó, el padre no lo rechazó ni lo humilló. Lo abrazó, lo besó y ordenó que le pusieran el mejor vestido, un anillo y sandalias. Además, organizó una gran celebración porque el hijo que estaba perdido había sido hallado. La lección enseña que esta actitud representa el corazón de Dios. Él no se alegra de condenar a los pecadores, sino de salvarlos. Cada persona que regresa a Cristo es motivo de gozo en el cielo. Dios desea restaurar completamente la relación rota por el pecado. También aparece en la historia el hermano mayor. Aunque permaneció en casa, mostró una actitud de resentimiento y falta de compasión. Esto nos recuerda que debemos evitar una religión fría y crítica. Dios desea que nos alegremos cuando otros encuentran el camino de regreso a Él. Elena de White señala que el amor de Dios es más profundo de lo que podemos comprender. Él busca constantemente a los perdidos y trabaja para atraerlos nuevamente hacia sí. Su misericordia es más grande que nuestros errores y su gracia es suficiente para transformar cualquier vida. Jueves, compartiendo las buenas nuevas. A lo largo de esta semana, hemos aprendido que cada cristiano está llamado a compartir a Jesús con los demás. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Qué es exactamente lo que debemos compartir? La respuesta es sencilla: las buenas nuevas del Evangelio. El Evangelio es la noticia más maravillosa que la humanidad ha recibido, porque anuncia que Dios ama a los pecadores y ha provisto un camino para su salvación por medio de Jesucristo. En 1 Corintios 15, 1-4, el apóstol Pablo resume el mensaje central del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Estos acontecimientos constituyen el fundamento de la esperanza cristiana. Gracias a la muerte y resurrección de Jesús, el ser humano puede recibir perdón, reconciliación con Dios y la promesa de la vida eterna. La lección destaca que el Evangelio no es simplemente información religiosa, es una realidad capaz de transformar vidas. Cuando una persona acepta a Cristo, experimenta cambios profundos en su manera de pensar, actuar y relacionarse con los demás. El Evangelio trae esperanza al desesperado, fortaleza al débil y paz al corazón angustiado. Pablo comprendía el valor de este mensaje. Por eso declaró que no se avergonzaba del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Él sabía que ninguna filosofía humana ni esfuerzo personal puede resolver el problema del pecado. Solo Cristo tiene poder para cambiar el corazón humano. El estudio también enfatiza que compartir las buenas nuevas implica hablar tanto de la gracia como de la verdad. Debemos presentar el amor de Dios, pero también enseñar la importancia del arrepentimiento, la obediencia y una vida transformada por el Espíritu Santo. El verdadero Evangelio ofrece perdón, pero también produce cambio. Además, debemos recordar que las personas suelen estar más dispuestas a escuchar cuando perciben sinceridad y autenticidad. No se trata de aparentar perfección, sino de reconocer cómo Dios está obrando en nuestra vida. Nuestro testimonio personal puede ayudar a otros a comprender que la gracia de Cristo está disponible para todos. Elena de White enseña que los creyentes tienen el privilegio de colaborar con Cristo en la obra de salvar almas. Cada acto de bondad, cada palabra de ánimo y cada esfuerzo por compartir la verdad puede convertirse en una semilla que produzca frutos para la eternidad. También aprendemos que no debemos medir el éxito por los resultados visibles. Algunas personas aceptarán el mensaje rápidamente, mientras que otras necesitarán más tiempo. Nuestra responsabilidad es sembrar fielmente. Dios se encarga de producir el crecimiento espiritual. Durante esta semana hemos
estudiado la importancia de compartir a Jesús con otras personas, la lección nos recordó que el evangelismo no es una tarea reservada únicamente para pastores, evangelistas o líderes de iglesia. Cada creyente ha sido llamado por Dios para ser un testigo de su amor y de su gracia. A lo largo de los diferentes estudios vimos que el testimonio personal constituye una de las herramientas más poderosas para alcanzar corazones. Las personas pueden debatir doctrinas o cuestionar argumentos, pero es difícil negar una experiencia real de transformación. Cuando compartimos cómo Cristo ha obrado en nuestra vida, estamos presentando una evidencia viva del poder del Evangelio. También aprendimos que la misión cristiana debe estar motivada por el amor y no por la obligación. Jesús sentía compasión por las multitudes porque veía sus necesidades espirituales. Del mismo modo, Dios desea que aprendamos a mirar a las personas con misericordia y comprensión. El verdadero evangelismo nace de un corazón que ama a los demás y desea que ellos también conozcan al Salvador. La parábola del Hijo Pródigo nos enseñó que Dios nunca abandona a quienes se alejan de Él. Su amor permanece constante y su deseo es restaurar a cada persona perdida. Esta verdad debe impulsarnos a trabajar por quienes han abandonado la fe, recordando que nadie está fuera del alcance de la gracia divina. La lección también destacó que compartir el Evangelio requiere tanto palabras como acciones. Nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra manera de tratar a los demás forman parte del mensaje que transmitimos. Una vida que refleja a Cristo puede abrir puertas que ningún sermón podría abrir. Elena de White enfatiza que cada creyente ejerce una influencia sobre quienes lo rodean. Esa influencia puede conducir a otros hacia Dios o alejarlos de Él. Por esta razón, debemos pedir diariamente la dirección del Espíritu Santo para que nuestras palabras y acciones representen fielmente el carácter de Jesús. Otro punto importante es que el éxito en la obra misionera no depende únicamente de nuestros esfuerzos. Somos llamados a sembrar la semilla del Evangelio, pero es Dios quien produce el crecimiento. Algunas personas responderán rápidamente al mensaje, mientras que otras necesitarán tiempo. Nuestra responsabilidad consiste en ser fieles y dejar los resultados en las manos del Señor. Al concluir esta lección, somos invitados a examinar nuestra propia vida. ¿Estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da para compartir nuestra fe? ¿Reflejamos el amor de Cristo en nuestras relaciones diarias? ¿Estamos orando por quienes necesitan conocer a Jesús? 1. ¿De qué manera puedo compartir mi testimonio personal con otras personas esta semana? 2. ¿Hay alguien por quien deba comenzar a orar de manera especial para que conozca a Cristo? 3. ¿Qué aspectos de mi carácter necesitan reflejar mejor el amor de Jesús? 4. ¿Cómo puedo participar más activamente en la misión de mi iglesia local?